Bueno, Vero les adelantaba, ¿no? En nuestro país alrededor de 580 uruguayos mueren por año debido al cáncer de próstata. En el marco de la campaña Noviembre Azul recibimos a Levin Martínez, urólogo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Urología. Bienvenido, doctor. ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo nos posiciona estas cifras? Parecen altas, ¿no? Pero ¿cómo nos posiciona a nivel internacional en cuanto a cáncer de próstata en nuestro país? Bueno, estamos similar al resto del mundo. La verdad que ha habido un pequeño aumento en el cáncer de próstata en nuestro país. Esto fue una preocupación hace ya algunos años de la Sociedad de Oncología. Registramos un pequeño aumento de las cifras. Esto también se vio a nivel internacional porque en un momento hubo una entidad en Estados Unidos que desaconsejó malamente, una desafortunada decisión, desaconsejó el uso del examen de sangre, del PSA. Y eso provocó en 10 años un aumento en Estados Unidos. Revieron esa situación y se volvió a aconsejar nuevamente el uso medido, no indiscriminado, y las cifras volvieron a bajar. Se había bajado el nivel de detección entonces. Claro, porque habíamos vuelto a los años 80, donde el cáncer de próstata se diagnosticaba porque la gente sentía algo, tenía un síntoma. Eso a partir de los años 80 con el examen de sangre prácticamente había desaparecido. 9 de cada 10 no sentían absolutamente nada. Y la verdad que lamentablemente se volvió a retroceder un poquito. Pero ya hemos retomado cifras normales. Nosotros estamos en la media de lo que es Latinoamérica. Creo que lo más importante de esto es insistir en que hay mucha concientización del cáncer de mama, mucha concientización del cáncer de cuello uterino. Lo mismo tenemos que hacerlo con el cáncer de próstata. Eso justamente le quería comentar, porque está esa percepción de que la mujer ya tiene instalado, por suerte, y ojalá crezca incluso, ir a hacerse un diagnóstico, ir a tomar determinadas medidas de prevención, pero en el hombre no está tan claro, y de hecho esta semana, este mes, Noviembre Azul, está justamente enfocado en eso. ¿Se está logrando una diferencia? ¿El hombre está empezando a consultar más y a tomar conciencia acerca de la gravedad de la situación? Yo creo que sí, creo que hay que desmitificar algunas cosas. Una de ellas es que sin duda los hombres somos un poquito más reacios que las mujeres ir al médico, eso es una realidad. Sí, la revisación para este caso además Es más tiene compleja. todo un tema el para tacto los rectal hombres, tiene ¿no? toda la mítica Exacto. esa de que hay que perderla porque Sí. realmente ya sabemos que no es así. Y realmente el examen de sangre sumado al tacto rectal prácticamente hace que cualquier cáncer de próstata sea detectado en etapas tempranas. Y la diferencia que nosotros tenemos es que si lo detectamos precozmente, igual que la mama, la mayoría de las veces preservamos la mama. Igual que el cáncer del cuello, muchas veces no hay que llegar a la cirugía radical. En la próstata pasa lo mismo. Si lo detectamos precozmente, es muy probable que podamos curarlo. Tardíamente lo podemos llevar muchos años, pero es difícil de curar. Entonces, ese es el mensaje. Lo más importante es detectémoslos tempranamente, lo podemos curar. ¿Qué pasó con la pandemia, no? Donde, bueno, hemos noticiado numerosas veces de retrasos en exámenes, por voluntad de las personas, por miedo de ir, pero también por el sistema sanitario, ¿no? Que enfocó la energía en el tema de la pandemia. ¿Qué pasó en el caso de cáncer? Bueno, yo creo que sin duda nosotros vamos a ver en los próximos tiempos algún aumento de algunos tumores, pero la verdad que no fue muy bien comparado con el resto. Nosotros tuvimos realmente 45 días al inicio de la pandemia, después hicimos mucha telemedicina y los pacientes consultaban, se les pedía el examen por teléfono, se lo iban a sacar a domicilio, nos volvían a consultar, nos decían está en este rango, es un rango normal, usted puede esperar un año más, no hay problema, está igual que el del año pasado. Yo creo que en ese sentido fuimos extremadamente privilegiados y el sistema funcionó muy bien. Nosotros tuvimos solo a nivel del primer pico en el año 2021, que fue en realidad la primera ola que tuvimos, donde el sistema se saturó un poco y donde realmente la gente era casi imposible que asistiera a los controles. Pero yo creo que la telemedicina nos ayudó un montón. No es lo mismo, uno pierde esa cosa linda del vínculo, uno pierde eso del estar mano a mano, el paciente se puede quitarse un montón de dudas, pero la verdad que nosotros hacíamos mucha teleconsulta y creo que esa fue una herramienta que la pandemia nos dejó a favor, de que ante la imposibilidad a veces de concurrir física, por lo que sea, podemos todavía mantener los controles. Claro, pero la teleconsulta ha servido para seguimiento de casos, para el diagnóstico también se ha podido Sin duda, hacer. porque cuando los pacientes se hacían el examen de sangre y tenían un examen de sangre elevado, nosotros los citábamos. No era imposible hacer una consulta presencial. La consulta presencial era regulada.
Bien. Si justificaba la consulta, lo hacíamos. La verdad que la enorme mayoría de los pacientes que se controlan tienen un estudio normal, no tienen cáncer de próstata y lo podemos resolver por vía telefónica en momentos de pandemia. Y el tacto lo diferíamos, cuando el paciente pudiera lo hacía. Si el examen estaba muy alterado, nosotros lo citamos y el paciente concurría sin problema. O Y sea hemos que ahora hecho muchos diagnósticos intrapandemia de cáncer de claro, próstata. no se espera ahora un aluvión de casos más complicados o más avanzados que en otros años. No creo que va a ser un aluvión. No creo que sea el problema por la suerte que tuvimos de cómo manejamos la pandemia. Esto en Europa, por ejemplo, sí se está viendo. Los países que la pasaron muy mal. Yo creo que algunos países de Latinoamérica, como Argentina o Brasil, van a tener mucho más impacto que nosotros. Yo creo que nosotros vamos a salir bastante airosos de esta situación. Cuando no se llega a detectar de forma incipiente, que sería lo ideal, con el análisis de sangre, con el tacto, ¿a qué síntomas se debe estar atento y a partir de qué edad especialmente para, bueno, tratar de colaborar, si no se llega a la etapa más ideal, pero por lo menos que se llegue lo antes posible? Empezamos por la edad. La recomendación es que si hay cáncer de próstata en la familia, padre o hermanos, cáncer de mama o incluso cáncer de colon, esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Eso sería bueno que entre los 40 y los 50 se hicieran el primer estudio. La población que no tiene antecedentes de riesgo puede empezar a los 50. El cáncer de próstata en general no es del hombre joven. Con respecto a cada cuánto lo vamos a controlar, va a depender mucho del resultado del primer examen. Si ese examen es muy bajo, los exámenes a veces pueden ser bianuales, trianuales o cada 5 años, dependiendo de la edad y del resultado. Si el examen está un poquito en el límite, lo vamos a controlar más de cerca. ¿En el límite de qué, perdón? En el límite. ¿En el límite de qué? ¿Qué es lo que se del mide? valor normal. Bien. El problema es que no se puede decir un valor normal. ¿Por qué? Porque el valor tiene que ser ajustado a la edad Claro. y al tamaño de la próstata. Esas son cosas que influyen. Entonces, a veces, largar un dato puede ser peligrosísimo. Es más, yo siempre insisto a los estudiantes cuando pasan en pregrado por urología, nosotros los tenemos en el 5º año de la facultad un tiempito, les digo, no miren nunca lo que dice el laboratorio normal, porque el laboratorio dice de 0 a 4. Y a lo mejor el paciente tiene 45 años y tiene 3,5 y dice, yo estoy en el normal, no voy al urólogo. Y no es así. A los 45 años, por ejemplo, es ideal que tuviera menos de 1,5. Claro. A la inversa, tiene 75 años y tiene 4,5. No me preocupa, es probablemente normal que a los 75 años, con una próstata un poco grande, tenga 4,5. Y eso también es un buen mensaje, porque uno a veces mira y dice, está bien, No, está. olvídense de leer a la derecha. No. Olvídense de leer a la No derecha. quiero dejar pasar el tema de la sintomatología, o sea, si no consultamos con el médico, pero ¿a qué debo prestarle atención que puede ser extraño? Básicamente, el paciente que no tenía nunca un problema para orinar y empieza en forma muy aguda. En 1 mes, 2 meses deteriora su estatus miccional. El paciente que tiene dolores óseos. A veces el cáncer de próstata avanzado da metástasis en los huesos y a veces los dolores óseos pueden ser. Dolores óseos que no son el del reuma, el que tenemos todos los demás de 50 cuando nos levantamos, no. El dolor que de noche no calma, que está permanente. A veces puede sangrar, no es ¿En algunas habitual. zonas de hueso en particular o puede No, ser en puede cualquier, ser en cualquier parte del cuerpo? A veces puede sangrar, no es lo habitual. Pero yo diría que el mensaje es, tratemos de evitar llegar a eso. Noviembre azul es para tratar de evitar. Pero si usted no tenía problemas para orinar y ahora los tiene, algún día orina con sangre o usted tiene dolores en los huesos que no los tenía y tienen componente nocturno y no le calma, bueno, pues puede ser un elemento de sospecha de cáncer de próstata. ¿Cómo estamos en cuanto a los tratamientos a que se acceden en Uruguay? Yo creo que estamos muy bien. Yo le diría con respecto a los tratamientos de que acá tenemos casi todo el set de tratamientos que podemos hacer, que son básicamente 2, la radioterapia y la cirugía. Y dentro de la cirugía tenemos la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Y es importante el mensaje de que acá no importa cómo usted se haga la cirugía de próstata, importa quién se la hace. Hay varios estudios de muy buen nivel de evidencia que compararon las técnicas y llegaron a la conclusión que son similares para curar el cáncer, que son similares para los riesgos de incontinencia y de disfunción eréctil. No importa si se hacen por robot, por laparoscopía o por vía convencional, importa el cirujano. El cirujano experiente es el que marca la diferencia. ¿Hay un riesgo de complicaciones? Las hay. ¿Es bajo? Es bajo. Lo mismo con la radioterapia. Tenemos buena radioterapia
y la radioterapia tiene un riesgo bajo. Lo que pasa es que tenemos que entender que si nosotros tratamos el cáncer de próstata, es un cáncer de riesgo de matar al paciente. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad maligna, tiene que ocurrir algún riesgo. Cuando hay cánceres de próstata que no son tan agresivos, nosotros tenemos otras estrategias, básicamente lo que se llama vigilancia activa, nosotros somos pioneros en eso en Latinoamérica, y en ese sentido los cánceres que no son muy agresivos los podemos vigilar, los podemos controlar. ¿Qué porcentaje pasa a cirugía? Hoy día los cánceres que no son agresivos, la enorme mayoría se vigila. Y de ellos, la mitad de los pacientes a 10 años no van a necesitar tratamiento. La otra mitad de lo que empezamos a vigilar van a necesitar tratamiento. Y que se traten ahora o se traten después no les afecta. Cuando los tumores son agresivos pasan a tratamiento de entrada. Yo te diría que hoy en día 30-40% de los cánceres son agresivos para tratamiento de entrada y alrededor de 60% de los cánceres son para vigilar. Usted mencionaba la disfunción eréctil y tengo entendido que hay una relación entre lo que puede ser la salud sexual del paciente para con lo que puede pasar con su próstata. ¿Cómo es ese tema? Eso da mucho temor y es natural que dé temor. Pero la disfunción eréctil con respecto a los tratamientos del cáncer de próstata es similar en todos, en la radioterapia o en la cirugía. El problema es que no depende solo del tratamiento, depende de la edad del paciente. No es lo mismo tener 40 que tener 65. Depende si el paciente ya tiene una disfunción eréctil previa. Si pero puede ser un síntoma, a eso me refiero. Porque es excepcional. Es excepcional. Absolutamente excepcional, porque estamos hablando de un tumor que tiene que irse por fuera de la próstata, comprender los nervios que pasan por fuera de la próstata, no es de esperar. Bien. La disfunción eréctil es más un síntoma que nos puede alertar de diabetes, que nos puede alertar de riesgo cardiovascular, de hipertensión arterial, nos orienta sobre otras enfermedades, raramente nos orienta el cáncer de próstata. Lo que pasa es que sí, la disfunción eréctil preocupa mucho cuando el paciente consulta para tratarse, pero vuelvo a insistir, uno en la vida a veces tiene que poner en la balanza la curación contra. Y después hay que decirle a los pacientes que la incontinencia tiene una solución si queda incontinente, y la disfunción eréctil tiene una solución si queda. No es que inevitablemente el paciente tenga que quedar con esa secuela. Lo podemos seguir manejando. En cuanto a los factores de riesgo, usted mencionaba, bueno, temas hereditarios, ¿no? Pero la condición física del paciente también puede favorecer. En las mujeres se insiste mucho, ¿no? Un estilo de vida saludable, alimentación, las enfermedades llamadas no transmisibles controladas, ¿no? Con respecto a la herencia, sí, sin duda ninguna. Los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata tienen tendencia a desarrollar tumores más agresivos y de edades más tempranas. Es más, la mutación BRCA2, la famosa mutación de Angelina Jolie, cuando está presente en el hombre, en general también nos habla de un tumor más agresivo. Es decir, que hay un componente desfavorable en ese sentido y por eso insistimos en controles antes, entre los 40 y los 50. Con respecto a los factores dietéticos, la verdad que si uno va estrictamente a la evidencia, no hay una evidencia que claramente determine que algún factor le vaya a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Pero no tenemos que verlo así. Yo creo que lo que tenemos que ver es que el cáncer de próstata o cualquier cáncer o cualquier enfermedad cardiovascular o lo que sea, va en un contexto de calidad de vida, de actividad. Y en ese sentido, todos los pacientes que tienen actividad física permanente, no tienen sobrepeso, no tienen riesgo metabólico de enfermedades metabólicas, hipercolesterolemia, diabetes, etcétera, tienen una mejor calidad de vida, el tabaquismo es tremendo, tienen una mejor calidad de vida y por ende, incluso aunque no tengan menor riesgo de desarrollar el cáncer, seguramente van a estar en mejores condiciones de afrontar los tratamientos y las repercusiones que esos tratamientos puedan tener que la persona que ya tiene un hándicap por esas enfermedades previas. O sea que absolutamente aconsejable. Bien, el estilo de vida saludable siempre suma, digamos. Sin duda que suma. No hay nadie que se perjudique por un estilo de vida saludable. Eso es algo que tenemos que tener claro. Doctor, en los casos que usted mencionaba que requieren vigilancia, ¿es vigilancia con alguna medicación? ¿Cómo es esa vigilancia que, según decía, es la mayoría de los casos? La vigilancia es sin medicación, pero sí implica controles periódicos e incluso implica hacer a veces resonancia magnética, que es un estudio específico, a veces estudiamos paneles genéticos que nos muestran
si ese paciente que tiene un tumor que al microscopio no parece agresivo, tiene mutaciones favorables o desfavorables. Cuando las mutaciones esas que no se ven al microscopio porque están en los genes son desfavorables, a veces desaconsejamos. Y otro elemento que hacemos son múltiples biopsias. Los pacientes tienen que aceptar que van a recibir por lo menos 3 o 4 biopsias en los siguientes 5 o 10 años de seguimiento. Pero imagínense que hacerse una biopsia, que es un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo, no tiene nada que ver con hacerse una cirugía o una radioterapia. Claro, sin duda. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Va a haber alguna actividad especial, además de la que ya se hizo? Bueno, nosotros tratamos de llegar de todos lados y estamos a las órdenes y agradecemos enormemente a ustedes que son los que nos permiten esta difusión. Sin ustedes, la verdad, tendríamos que pararnos con un cartel en las esquinas y sería de poca difusión. Es muy importante y muchos televidentes también nos comunican dudas siempre que abordamos estos temas. Estamos a las órdenes para contestarlas tranquilamente sin problema. Muchas gracias. Un gusto. Cerramos entonces por aquí la entrevista con el doctor Levin Martínez.